Italia, después de la Primera Guerra Mundial, estaba al borde del colapso. La economía devastada, la inflación galopante, los desempleados por miles y el descontento social generalizado creaban un caldo de cultivo perfecto para la irrupción de un líder que prometiera orden y grandeza. Ese líder sería Benito Mussolini, un hombre carismático, implacable y visionario, que supo capitalizar el caos, presentándose como el único salvador capaz de restaurar la ley y el orden. Su oratoria era magnética, sus gestos estudiados para proyectar una imagen de fuerza y determinación inquebrantable. Prometía un futuro glorioso, un nuevo imperio romano, y millones de italianos, desesperados por la crisis, estaban ansiosos por creerle. Pero detrás del Salvador se escondía un tirano, para bien o para mal. Su nombre cambiara el mundo como lo conocemos hoy en la actualidad. En 1919 Mussolini fundó los Fasci Italiani di Combattimento, un movimiento político que rápidamente se transformó en el Partido Nacional Fascista. Su mensaje era claro: restaurar el orgullo de Italia, unir al país bajo un liderazgo fuerte y eliminar a los enemigos de la nación, incluidos socialistas y comunistas. Lo que parecía un llamado al patriotismo pronto se convirtió en control absoluto y terror organizado. Mussolini comprendió que el poder no se obtiene solo con ideas, sino con disciplina férrea. La represión y el control de las instituciones necesitaba símbolos, rituales y espectáculo. Los camisas negras se convirtieron en la fuerza paramilitar que imponía disciplina y miedo. Marchas, desfiles y propaganda visual transformaron a Italia en un escenario teatral de poder. Cada plaza, cada bandera, cada discurso estaba diseñado para impresionar y convencer. En 1922 llegó el momento crucial, la marcha sobre Roma. Miles de camisas negras se movilizaron hacia la capital. El rey Víctor Manuel III, temeroso de un conflicto civil, cedió el poder y nombró a Mussolini primer ministro. Así, de forma casi legal, el fascismo se consolidó como el gobierno de Italia. El régimen fascista no tardó en controlar todos los aspectos de la vida italiana. La prensa fue censurada, la educación fue reformada para adoctrinar a los jóvenes, y las oposiciones políticas fueron eliminadas con rapidez brutal. Mussolini promovía la idea de un Estado fuerte, donde la individualidad debía subordinarse a la nación. El lema era claro: creemos, obedecemos, luchamos. Eso se repetía en todas partes, escuelas, en las calles, en cada acto público. Durante los años 20 y 30, Mussolini buscó demostrar la grandeza del fascismo con proyectos monumentales: la bonificación de tierras, la construcción de ciudades nuevas y la modernización de infraestructuras. Cada obra era una declaración de poder. Cada proyecto era una propaganda viva, esculpiendo paisajes de un régimen que aspiraba a la inmortalidad. Sin embargo, detrás de estas apariencias, el régimen mantenía un control férreo mediante represión, espionaje y miedo constante, que sofocaba toda disidencia y alimentaba el miedo de todos. El fascismo también aspiraba a un imperio. Mussolini soñaba con revivir la gloria romana, y a través de esa gloria romana construyó un régimen autoritario que pretendía dominar Europa, y más allá, la invasión de Etiopía en 1935 y la intervención en España durante la Guerra Civil eran manifestaciones de esa ambición expansionista. Italia buscaba afirmar su lugar en el mundo, demostrar fuerza militar y proyectar un poder que, en la práctica, costaba vidas y recursos. Al mismo tiempo, el régimen fascista se alió con la Alemania nazi. Mussolini compartía con Hitler una visión autoritaria y nacionalista. Juntos formarían el eje Roma-Berlín, y sus decisiones políticas afectarían no solo a Italia, sino a toda Europa y al mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el fascismo no era invencible. La economía italiana comenzó a flaquear bajo el peso de las sanciones y el desgaste de la guerra. La guerra exigía sacrificios enormes, y la población comenzó a resentir la propaganda constante y la represión, que se debilitó en medio de la derrota de la guerra. En 1943, tras derrotas militares y descontento interno, Mussolini fue depuesto y arrestado. Sin embargo, su ideología había dejado una marca imborrable en Italia.
miedo, culto al líder y el poder del Estado sobre la vida de los ciudadanos. La caída de Mussolini fue violenta y simbólica. Capturado por partisanos italianos, fue ejecutado junto a su amante Claretta Petacci. Sus cuerpos fueron expuestos en la plaza de Milán, un recordatorio brutal del precio del poder absoluto y del terror que había impuesto. El legado del fascismo italiano es complejo y oscuro. Durante años, Italia tuvo que reconstruir no solo su economía y política, sino también su memoria histórica. La lección es clara. El poder carismático y absoluto, cuando se combina con miedo y manipulación, puede transformar una nación en un escenario de violencia y represión. Hoy, Mussolini sigue siendo estudiado como un caso extremo de ascenso al poder autoritario, de propaganda efectiva y de control social total. Su régimen muestra cómo la combinación de crisis, ambición y miedo puede cambiar radicalmente la historia de un país. Italia, con su arte, su historia y su cultura milenaria, también fue escenario del fascismo. Un recordatorio de que incluso la civilización más rica puede caer bajo la sombra de un líder absoluto. El fascismo de Mussolini no solo gobernó Italia, sino que extendió su influencia por toda Europa, alterando así la semilla de la Segunda Guerra Mundial, cambió su sociedad, su política y dejó una cicatriz que aún recuerda al mundo la fragilidad de la democracia frente al autoritarismo y la fuerza del miedo bien organizado. La historia del fascismo es un eco que resuena hasta nuestros días, un recordatorio perpetuo de que la libertad es frágil y debe ser defendida sin descanso. No olvidemos las lecciones del pasado, para que no estemos condenados a repetirlas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los capítulos más oscuros de la historia.